Hace muchos años que yo no voy a Caracas, a Venezuela, pero la última vez que yo estuve por allí, yo miraba los cerros y recordaba al grupo, Los guaraguao. los guaraguaos, ¿no? Y ya, entonces, en el centro de Caracas era como otro mundo, ¿no? Aquello bien urbanizado, todos estos edificios altos, una belleza. Y la pobreza, el hacinamiento, oye, lo mismo está pasando aquí. Tú mencionabas fuera del aire esos arrabales que están ahí en la sede de noviembre, ¿no? Y tú decías, ¿qué pasaría si tuviéramos un terremoto? Nosotros estuvimos entrevistando aquí a un experto en la materia. Un terremoto serio, un terremoto de 7 puntos, ¿no? En la escala de Ponlo en Richter. 4. En 4. No me gusta ponerlo en 4, pero bueno, en 5 entonces. ¿Qué pasaría con todas esas casas que están en terrenos tan frágiles y que un desbordamiento que tiene, además un aguacero grande debilita esa casa? Y además, ¿cómo se permitió? ¿Qué es lo que pasa en este país? Mira, una de las grandes debilidades que tenemos es la falta de autoridad y luego el hecho de que el Y funcionario de público consecuencias. piensa, no hay consecuencias, pero el funcionario público piensa en función de cómo van a ser mis votos dentro de 3 años. Oye, esa es la vaina. Y en función de eso es que actúan. Y luego la ausencia de un Congreso Nacional. O sea, nosotros no hemos tenido un Congreso que juegue su papel de ente fiscalizador de las acciones del Estado. Y lo digo porque cada vez se va deteriorando más y es más débil lo que tenemos. Sin embargo, perdóname, el presidente de la República, Luis Abinader, está actuando contrario a lo que hace la mayoría de los funcionarios, incluyendo los legisladores. Porque tú tienes un presidente que quiere desarrabalizar el país, que está dándole títulos de propiedad a cientos de personas, a miles de personas, a un presidente que se despoja de sí mismo, de la autoridad y del poder que le da la Constitución de la República, para que esas instituciones funcionen adecuadamente y para que los funcionarios actúen correctamente. Sin embargo, eso es algo que el presidente dice, bueno, los franqueadores nada más tienen derecho aquel. Mentira, mentira del diablo. Ganan todito, ¿Eh? ganan todo. Andan todos, te hacen un VIP, ¿no? Porque los funcionarios no quieren coger tapones. El tapón me lo dejan a mí, a Georgie, a ti. Pero fíjate, la contradicción es tan grande entre la visión, y yo lo digo de la parte de la municipalidad, entre el presidente y los legisladores del mismo partido. Claro, la falta de ideología, no son socialdemócratas nada, eso es solo un título. Mira, mientras el presidente Abinader se despoja de fondos públicos del gobierno central, lo transfiere a los ayuntamientos y lo hace de 2 formas. Una, aumenta el presupuesto. O sea, cuando llega, tenían los municipios 16 mil millones al año, de 2019, pero ya para el año pasado tuvieron de manera directa ejecutando 23 mil millones de pesos, o sea, 7 mil millones de pesos más, pero de manera indirecta, que se hace a fin de garantizarle que no se malgaste por vía de la Liga y con el control de la Contraloría General de la República, recibieron 8 mil millones más en acera, contenes, camiones compactadores. Con los camiones yo no estoy de acuerdo, pero ese lo hacen. Y tú tienes entonces del otro lado un Congreso que te aprueba leyes que le quitan funciones a los municipios. Leyes que constituyen una vergüenza. Juan, ahí se aprobó y se celebró una ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, que cuando salió, yo dije, esto constituye una vergüenza para el país y una vergüenza para mi partido, el PRM como partido. Por lo que costó esa ley, millones de pesos en asesoría y consultoría. Y esa ley, Juan, no dice que deroga ni modifica ninguna otra ley. O sea, parte elemental. Y lo otro es que le transfiere al gobierno central unas competencias que desde la época de la colonia son del ayuntamiento, del gobierno de la ciudad.
quien hacía y aprobaba los asentamientos en la colonia era el alcalde de la ciudad. Pasó hasta la época de Trujillo, Balaguer, todo el mundo. Y se hacían cositas, pero no tan vulgar como ahora decir que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es que va a revisar los proyectos de uso de suelo que van a dar los ayuntamientos. Que el Consejo de Ministros tiene facultad para aprobar polos industriales, polos turísticos, y cualquier otro. Pero tú has sometido un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. No, al Tribunal Constitucional. Me lo notificaron ayer la sentencia. ¿Y qué dice la sentencia? Lo declara inconstitucional todo eso. Entonces, dice, no, usted, y de hecho dice, a esta ley no derogar ninguna otra ley que le sea contrario, no es aplicable. A veces se pone, ¿qué dicen los técnicos, los que redactan? Deroga otra ley que le sea contraria, y tú te llevaste todo lo que sea contrario a eso. Ni siquiera ese detalle. Entonces tú tienes unos tipos que se abusaron casi 12 millones de pesos para hacer eso, y están por ahí sonriendo. Y uno que va y le dice, mire señor, eso no puede ser así porque eso es inconstitucional. Pero además, sentencias que son, leyes que son contrarias a decisiones del Tribunal Constitucional. ¿Cómo es posible que un legislador elabore un proyecto de esa naturaleza o lo apruebe? Es que no lo leen, no lo estudian. Juan, los legisladores nuestros metieron al país y al presidente en un lío cuando a esa avenida de circunvalación, que es una obra del Estado, y porque Bosch tenía más de 10 años de haber fallecido, Danilo le puso profesor Juan Bosch. Y esto viene y le cambian el nombre, le ponen Peña Gómez. Cuando el Congreso solo tiene facultad de poner nombre de calles y de edificaciones, cuando a la persona que se va a honrar tiene menos de 10 años de haber fallecido. Transcurridos esos 10 años, es facultad del ayuntamiento y del Poder Ejecutivo. Pero es una ley que viene de los años 50, señores. Entonces, cuando yo veo eso, yo digo, yo tengo un presidente que tiene una visión de país, que se está sacrificando por un país, pero tiene uno de los peores gabinetes y tiene el peor Congreso que ha tenido la historia de este país. ¿No me entiendes? Entonces tú tienes lo cual es una lástima. Un gobierno, un presidente progresista con un Congreso conservador. Y te lo demuestra cuando el presidente va y presenta ese proyecto de Santo Domingo. Miren, a partir de la ejecución de ese proyecto, y yo comentaba con la alcaldesa, este proyecto tiene una garantía de comienzo y de continuidad, porque ahí hay compromiso con los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y una parte se va a hacer ahí donde estaba el Colegio Majarís. Entonces eso tiene que estar antes del 26. O sea, la primera parte de ese proyecto va a estar antes del 26. ¿Qué garantía tenemos de que sea realmente un proyecto integral, de que abarque todo Santo Domingo? La garantía es que tiene tiene la participación del sector privado, y el sector privado va a invertir en las infraestructuras. Hay infraestructuras que son del gobierno central y del gobierno local, pero para mí la garantía es la infraestructura que tiene que poner el sector privado, que entonces, tal como tú señalas, el sector privado aquí gobierna en gran medida, porque dice aquí yo voy y aquí yo voy. Sí. Entonces, esa es la garantía para mí.